Hola, mi amigo querido. La lección de esta semana empieza con un lamento triste de Pablo por causa de su pueblo Israel. El problema es que Israel había sido escogido por Dios para ser un pueblo especial, a través del cual el mundo entero debería ver el carácter de Dios y ser atraído hacia Él. Pero infelizmente, pues, Israel había fallado en cumplir ese propósito. Había vivido más preocupado en argumentar y probar a todo el mundo que era el pueblo escogido de Dios y se olvidaron del propio Dios. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 9, versículos 2 al 5, tengo una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón, porque desearía ser yo mismo maldecido y separado de Cristo, por amor a mis hermanos, por los de mi propia raza, que son israelitas. De ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, desde el punto de vista humano, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea por siempre. Amén. Este es un grito desgarrador de Pablo. Él dice, yo mismo quisiera ser separado. Pablo aquí asume un papel como el de Moisés, cuando dijo a Dios, perdona al pueblo, Señor, pero rasga mi nombre del libro de la vida. Y ambos simbolizan a Cristo, que fue capaz de morir para salvar al ser humano. ¿Qué había pasado con Israel? Pues Cristo vino y ellos no lo aceptaron. Entonces, ¿de qué les valió todo lo que Dios había hecho por Israel y había esperado de Israel? De nada, porque como dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La primera lección que debemos aprender hoy es que corremos el riesgo de creer tanto que somos el pueblo de Dios y de intentar probarlo, que no nos sobre tiempo para recordar que Jesús es la columna vertebral de nuestra vida, de nuestro mensaje, de nuestra iglesia, de nuestra enseñanza. Jesús es la piedra fundamental. Él es la roca de los siglos, pero puede ser también la piedra angular que olvidemos, y este olvido sería fatal. Dios le había dicho a Israel en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6 lo siguiente, si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Ahora, mi amigo, observa que Dios no escogió a Israel para que sea el único pueblo que se salvara, sino para que fuera un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Israel debía ser un pueblo misionero por excelencia, para atraer a los otros pueblos hacia Dios. Este es justamente el tema que Pablo va a desarrollar en el capítulo 9 de la epístola a los romanos. Vamos a la segunda parte. Aquí entramos a un asunto delicado, el libre albedrío y la salvación. ¿Quién decide la salvación de una persona? ¿Dios salva solamente a algunos privilegiados que Él escoge o a todos aquellos que aceptan la salvación? Leamos lo que dicen los versículos 12 y 13. Recuerda que estamos estudiando Romanos 9. Dice el texto, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Sabes, este es el versículo que muchas personas usan para argumentar que algunos nacen predestinados para la salvación, como Jacob, y otros pues están predestinados para la perdición, como Esaú. Ahora, si esto fuera verdad, Dios sería injusto. Claro que Él es soberano y que no necesita dar explicación de sus decisiones. Pero por otro lado, Dios es amor y en su misericordia, Él dice lo que está registrado en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9.
El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. ¿Perciben estas dos expresiones? Ninguno se pierda, todos se vuelvan a Él. Todos. No hay palabra para explicar más amplitud que la palabra todos. No existe la palabra más todos. Todos son todos, sin excepción. Dios desea que todos se salven, pero eso no significa que todos se salvarán, porque la salvación no depende solo de lo que Dios hizo por nosotros, sino que depende también de nuestra aceptación o rechazo. Pero entonces, ¿por qué Pablo da a entender que a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí? Bueno, para entender correctamente el capítulo 9 de la epístola a los romanos, necesitamos entender que Pablo no habla en este capítulo de la salvación individual. Él está hablando de las funciones especiales que Dios quería que Jacob y Esaú cumplieran en la vida. Dios quería que Jacob fuera el progenitor del pueblo que sería su instrumento para la evangelización del mundo, pero no que solo Jacob se salvara. Con esto Dios no estaba condenando a Esaú a la perdición. No hay nada en este pasaje que dé a entender que Esaú no pudiera ser salvo. Dios quería que se salvara, así como desea que todos los hombres se salven. Pero es que Esaú no aceptó la salvación. Hebreos capítulo 12, versículos 15 al 17, explica mejor este asunto. Mira lo que dice. Tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Que no haya entre ustedes ningún libertino ni profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya ustedes saben que después, aunque deseaba heredar la bendición, fue rechazado y no tuvo ya la oportunidad de arrepentirse, aun cuando con lágrimas buscó la bendición. ¿Qué es lo que el autor de Hebreos está diciendo aquí? Que Esaú tuvo la oportunidad, pero la rechazó. Después, cuando él percibió que había perdido la promesa de la primogenitura, se arrepintió, pero en realidad fue remordimiento. Se dio cuenta que había perdido y ahora quiso la primogenitura de vuelta. Pero no era un arrepentimiento de corazón, era apenas para no perder la promesa. Pero él tuvo la oportunidad, pero simplemente la rechazó. Entonces el hecho de que Pablo dice que Dios afirmó, amé a Jacob, rechacé a Esaú, no quiere decir que unos nacen para salvarse y otros nacen para perderse, sino que Dios estaba dando funciones diferentes. Y por algún motivo que solo Él puede explicar, escogió a Esaú para ser el progenitor de un pueblo que fuera el instrumento para evangelizar al mundo. Vamos ahora a la tercera parte de este comentario. Hablemos aquí un poco de los misterios divinos. Leamos Romanos capítulo 9, versículos 17 al 19. Porque la Escritura le dice a Faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Entonces me dirás, ¿por qué Dios todavía nos echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Bueno, este es otro texto que daría, estoy hablando en condicional, daría a entender que Dios salva a quien Él desea salvar y deja perderse a quien Él quiere. Pero la pregunta es, ¿endureció Dios el corazón de Faraón? Porque el texto dice que sí. Ahora, si es así, entonces, si Dios endureció el corazón de Faraón, ¿qué culpa tuvo Faraón de perderse? Al fin de cuentas, fue Dios el que endureció su corazón. En otras palabras, Faraón se perdió porque estaba predestinado para perderse. Bueno,
Una simple lectura del texto llevaría al lector a esta conclusión. Pero es necesario conocer el contexto de todo lo que leemos. Y aquí quiero explicarte algo. En la literatura hebrea existe lo que se llama el estilo atributivo, que involucra la idea de que Dios finalmente es responsable por todo. ¿Y por qué? Porque Él es el Dios soberano y eterno. Entonces, Él es responsable por todo, aunque Él mismo no haya hecho nada, no haya protagonizado los incidentes en sí. En el caso de Faraón, fue él, Faraón, el que decidió endurecer su corazón. Las plagas habían sido el más grande mensaje y llamado de Dios al arrepentimiento. Faraón podría haber aceptado el llamado de Dios, pero endureció su corazón. Ahora, siguiendo el estilo atributivo de la literatura hebrea, el escritor atribuye a Dios el endurecimiento del corazón de Faraón, aunque fue el propio Faraón que tomó la decisión equivocada. Vuelvo a repetir, la doctrina de la predestinación no combina con la misericordia del amor de Dios, no combina con la libertad que Dios nos dio para escoger el bien o el mal. He aquí, dice Dios, yo coloco delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y te aconsejo, escoge la vida para que vivas tú. Pero tú eres libre de tomar la decisión y de hacer tu elección. Ahora entremos a la cuarta parte. Aquí Pablo usa mucho el Antiguo Testamento, porque en este capítulo y en toda la carta en realidad él está hablando con los judíos y desea probarles que Dios los sigue amando a pesar de que como pueblo habían perdido su oportunidad cuando rechazaron al Señor Jesucristo. Por otro lado, los creyentes romanos que ya eran cristianos también corrían el peligro de perderse aún habiendo aceptado a Jesucristo, al olvidarse de Jesús y concentrar más su atención en los detalles del comportamiento, de la ley y de la conducta. Entonces leamos ahora Romanos 9:25. Aquí en este versículo, Pablo cita a Oseas, capítulo 2, versículo 23. Y en Romanos 9:26, Pablo cita a Oseas 1:10. El contexto de todo esto es que Dios instruyó a Oseas para que tomara una mujer fornicaria, dice el texto. Pero esta orden misteriosa, ¿cómo el profeta podía tomar una mujer fornicaria? Esta orden era una ilustración de la relación que Dios quería tener con Israel, porque la nación Israel había ido atrás de otros dioses, había fornicado espiritualmente con otros dioses. Ahora, los hijos nacidos de este matrimonio recibieron nombres que representaban el rechazo de Dios y el castigo del Israel idólatra que había ido atrás de otros dioses. Al tercer hijo lo llamaron Loami, que literalmente significa no eres mi pueblo. Sin embargo, en medio de todo esto, Oseas predijo que llegaría el día en que después de castigar a su pueblo, Dios restauraría su prosperidad, quitaría sus falsos dioses y haría un pacto con Israel. En este momento, los que se llamaban Loami, que quiere decir no eres mi pueblo, se llamarían Ami, que quiere decir eres mi pueblo. Para entender mejor este asunto, leamos Romanos 9, versículos 24 al 26. Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos. Esos somos nosotros. ¿Quiénes esos? Los Ami, o sea, los que son pueblo de Dios, esos, los Ami, esos somos nosotros, dice Pablo, a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos. Como también se dice en Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo.
¿Quién era ese que no era su pueblo? Los gentiles. Y llamaré amada mía a la que no era mi amada. ¿Quién era ese? Los gentiles. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Ah, querido, en los días de Pablo, los llamados a mí, o sea, mi pueblo, era el pueblo de Dios, era nosotros, dice Pablo, no solo los judíos, sino también los gentiles. Qué presentación tremenda del Evangelio. Un Evangelio que fue predicado desde el principio y que fue predicado para todo el mundo, porque la salvación no era para un determinado grupo de personas. La salvación era para todo el ser humano, pero el ser humano tenía que aceptar la salvación, porque si no, la salvación no le valía de nada. Por eso no es de extrañar que nosotros a veces como adventistas tenemos que recordar siempre que fuimos llamados, y Apocalipsis 14:6 dice eso, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Evangelio eterno. Eterno no tiene principio, no tiene fin. No hay un evangelio del Nuevo Testamento y otro del Antiguo Testamento. Hay un solo evangelio. El hombre no puede hacer nada, Dios lo salva. Y el pueblo adventista se levantó en el marco profético para anunciar el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, lengua y pueblo. La salvación no es para un determinado grupo de personas, es para todo ser humano que acepta a Cristo como su Salvador. Ahora, hoy, como en la época de Pablo y como en los días del antiguo Israel, las buenas nuevas de la salvación tendrán que ser difundidas pues por todo el mundo. Llegamos al final de este comentario hablando de la piedra de tropiezo. ¿Qué significa esto? Leamos Romanos 9, 30 al 32. Entonces, ¿qué diremos? Que los no judíos, o sea, los gentiles, que no buscaban la justicia, porque no sabían, lógicamente. Entonces, ¿qué diremos? Que los judíos que no buscaban la justicia la han alcanzado. Es decir, la justicia que viene por medio de la fe. Pero Israel, que buscaba una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque no la buscaba a partir de la fe, sino a partir de las obras de la ley. Y tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Por qué no alcanzaron los judíos la salvación? Porque estaban más preocupados en los detalles del comportamiento y tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién es esta piedra de tropiezo? Pablo dice que los judíos estaban tan preocupados en cumplir la ley que tropezaron en la piedra de tropiezo. Se refiere a Cristo. Cuando Jesús nació en la persona de un simple niño, ellos, los judíos, no lo recibieron, no lo aceptaron. Ahora Pablo dice que la iglesia de Roma corre el mismo peligro. Ya son cristianos, pero corren el peligro de preocuparse con detalles y olvidarse de la piedra angular que es Cristo. Y peor aún, corren el peligro de creer que predicar a Cristo no es el mensaje que debe ser predicado al mundo. Ahora yo pregunto, ¿corremos nosotros hoy el mismo peligro? Lee lo que la sierva de Dios dice en Hechos de los Apóstoles, página 23. Los discípulos habían de realizar su obra en el nombre de Cristo. Todo lo que hicieran los discípulos tenía que ser en el nombre de Cristo. Todas sus palabras y hechos habían de llamar la atención al poder vital de su nombre. ¿De qué? De Cristo, para salvar a los pecadores. Su fe, la fe de los discípulos, habría de concentrarse en aquel que es la fuente de la misericordia y el poder. ¿Quién? Cristo. El nombre de Cristo había de ser su consigna, su divisa distintiva, su vínculo de unión, la autoridad para su curso de acción y la fuente de su éxito. Nada que no llevara su nombre y su inscripción, el nombre de Cristo, había de ser reconocido en su reino. Nada.
Todo lo que enseñas, todo lo que predicas, tiene que tener como la columna vertebral a Cristo. Sin Cristo no hay cristianismo. Tú puedes predicar el tema que quieras, pero mojado en la sangre de Cristo, empapado en la gracia de Cristo, porque sin Cristo no hay verdad, porque Él es la verdad. Y hay otra cita aquí en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 342. El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, el último mensaje al mundo, es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. ¿De qué manera? En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Mi pregunta es, ¿qué es lo que la gracia de Dios ha hecho en mi vida? ¿Ha cambiado mi carácter? ¿Soy manso y humilde de corazón como mi maestro? ¿O soy agresivo, malcriado y creo que soy un buen cristiano? Esa es la pregunta que tengo que responderme a mí mismo. Que Dios te bendiga.